Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo para practicar pilates de forma un poco diferente. Vamos a utilizar la pared. ¿Qué vamos a necesitar? Simplemente la pared y una esterilla. ¿Y cuáles son los beneficios de hacer pilates con la pared? Primera ventaja, nos va a dar mucha más estabilidad a la hora de hacer los ejercicios. Y la segunda ventaja, que es parecida, nos va a permitir un mayor rango de movimiento, ya que vamos a utilizarla como apoyo para algunos ejercicios. Tercera ventaja, nos va a servir como resistencia, ya que la vamos a utilizar para dificultar algunos ejercicios. Y la cuarta es al contrario, nos va a servir para bajar el nivel de algunos ejercicios, ya que vamos a utilizarlo como asistencia. Dicho esto, vamos con nuestros 5 ejercicios para hacer pilates en la pared. Primer ejercicio, nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Nos tumbamos y desde aquí vamos a apoyar los pies en la pared, formando más o menos un ángulo de 45 grados, ¿vale? Desde aquí lo que vamos a hacer es separar un poquito los brazos del suelo y vamos a coger aire intentando expandir las costillas, y al soltarlo vamos a levantar la barbilla hacia el esternón y vamos a mantener la postura, quedaría tal que así. Vale, como veis yo me muevo al echar el aire, cojo aire y al echarlo mantenemos la postura hasta que nos quedemos sin aire y volvemos a bajar, ¿vale? Y haríamos 3 series de 10 repeticiones de este ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a utilizarlo para fortalecer sobre todo los glúteos, ¿vale? Misma posición que antes, lo que pasa es que ahora estamos con el culo un poquito más cerca. Ahora los brazos los vamos a mantener apoyados y lo que vamos a hacer al coger aire, vamos a subir el culo dejando las tibias paralelas al suelo, ¿vale? Sería tal que así. Cogemos aire, apoyamos el peso aquí en nuestras escápulas, en nuestros omóplatos, y ahora al echar el aire vamos a bajar despacito. Vale, cogemos aire y subimos. Y al bajar vamos echando el aire poquito a poco. Vale, importante, cuando estemos aquí arriba, el peso tiene que estar en la parte de atrás de nuestros hombros y la contracción la tenemos que notar en la parte de los glúteos, ¿vale? Y al bajar, echamos el aire despacito. Y haríamos 3 series de 10 repeticiones de este movimiento. Tercer ejercicio nos va a venir fenomenal para la flexibilidad de la cadena posterior y de la espalda a la vez que cogemos un poquito de fuerzas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, desde esta posición, con las rodillas, intentando que estén lo más estiradas posibles, vamos a venir a tocar la pared, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a coger aire y al soltarlo nos estiramos aquí lo que llegamos, ¿vale? ¿Veis que yo llego solo con los deditos? Pues hasta aquí. Si llegáis con la palma, perfecto. Y lo que vamos a hacer es, en esta posición, la vamos a mantener 20 segundos mientras respiramos profundamente. Vamos a intentar, cada vez que exhalamos, llegar un poquito más lejos. Vale, y vamos a realizarlo en 3 series de 20 segundos. No os desaniméis porque muchos de vosotros seguramente os quedéis aquí y no pasa nada, podemos trabajar perfectamente aquí, manteniendo la respiración, intentando cada vez llegar un poquito más lejos y sobre todo con las rodillas que no se doblen, ¿vale? Pero bueno, lo ideal sería llegar hasta que pongáis la palma en la pared. Cuarto ejercicio utilizando nuestra pared. Ahora vamos a sentarnos en la esterilla, vamos a apoyar la planta entera del pie, aquí no pasa nada porque se doblen un poquito las rodillas, y desde aquí vamos a mantener esta posición, ¿vale? Vamos a intentar, la columna se puede curvar ligeramente, pero no podemos estar así encurvados del todo, ¿vale? Entonces aquí, que el trabajo abdominal es bastante interesante, vamos a trabajar 20 segundos, pero no os olvidéis de respirar, ¿vale? Vamos a trabajar inhalando y expirando profundamente. Vale, y el nivel ya pro, que sería un poquito más difícil, sería igual, pero intentando, ¿ves? Aquí ya veis cómo tiemblo, intentando sin apoyar los pies en la pared, ¿vale? Pero el primer nivel va a ser manteniendo el apoyo constantemente y hacemos 3 series de 20 segundos. Último ejercicio de nuestra rutina en pared. Veis que estamos de pie, nos vamos a colocar un paso grande lejos de la pared y vamos a apoyar las manos a la altura de los hombros con los dedos mirándose ligeramente, ¿vale? No hace falta que estén así, pero por lo menos que estén en esta orientación. Desde aquí vamos a trabajar sobre todo la parte del pectoral, ¿vale? La parte del pecho. ¿Qué vamos a hacer? Al coger aire nos vamos a acercar a la pared y al echarlo nos vamos a alejar. ¿Vale? Es un ejercicio muy parecido a una flexión, pero aquí nos interesa que sea lento y controlado, ¿vale? No tiene que ser a mucha velocidad. Cogemos aire. Vale, vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones. La trampita que vamos a hacer para ponerlo más complicado es que en la última repetición de cada serie, o sea, en la 9ª, vamos a aguantar 5 segundos aquí y luego exhalamos y nos alejamos, ¿vale? Lo hago una vez más.
¿vale? Y haríamos, igual que en todos los ejercicios, 3 series de 10 repeticiones. Bueno, pues esta ha sido nuestra rutina de 5 ejercicios para iniciaros en el Pilate con la pared, una versión un poquito más dinámica y divertida porque es algo diferente, así que esperemos que os haya gustado. Si ha sido así, nos podéis dejar un buen like. Cualquier comentario con cualquier duda o sugerencia, y si le dais a la campanita y os suscribís, os van a ir avisando de los nuevos vídeos que subamos. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.